Buenas noches, soy Patricia Jiménez y este es su programa Póngase Cómodo. Hoy vamos a conocer la historia de una persona que durante 20 años tuvo uno de los programas más importantes en la televisión nacional. Es un actor, pero sus dotes de animador lo llevaron a tener una exitosa carrera en la televisión nacional. Veamos de quién se trata. Bien, se trata del actor Alejandro Rueda Ahumada, porque hay que decir el apellido de la mamá. De la mamá, muy importante. ¿Verdad? Muy importante. Así es que yo le doy la más cordial bienvenida. Él tuvo un programa famosísimo durante 20 años en televisión donde interactuaba público, fútbol, música. O sea, era una fiesta realmente importante todos los domingos en la casa de los costarricenses, era una fiesta en las casas de los ticos también. Y un eslogan que fue famosísimo, para los que no lo saben, es venga, venga, TV Mejenga. Así es. ¿Cierto? Cierto. Bueno, bienvenido, Ale. Muchísimas gracias. Qué bueno. Gracias. Qué bueno verte otra vez en televisión, tenerte en mi programa y quienes no te conocen, tal vez los más jovencitos, que te conozcan. Sí, soy un poco duro para volver a la televisión, ¿sí? Pero con los amigos uno puede sentarse y conversar un ratito. Y esa es la idea de este programa. Te agradezco mucho el haberme invitado, muchas gracias. Qué dicha. Empecemos un poco por tu historia. Sos el hijo de Carlos Eduardo Rueda y Magdalena Ahumada, ¿cierto, Sí. ¿Vale? Mi papá costarricense, mi mamá argentina. Ajá. Mi papá sale becado para estudiar medicina en Argentina. Ajá. Conoce a mi mamá, tienen 4 hijos en Argentina: Amelia, Vicky, Eduardo y Jorge. Hay una niña que se muere, Lili, recién nacida, muy chiquitita, como de un mes. De repente deciden venirse a Costa Rica y yo vengo a nacer a este país, a este lindísimo país. O sea que todos los otros son argentinos, Todos son argentinos de nacimiento y solo vos tico. Yo tico. Ajá. Por suerte. Por suerte. Me encanta. Tenés 63 años ya. 63 abriles. Soy un Mustang, modelo nuevo, un clásico del 60. ¿Y tus hermanos todos están vivos? Digamos, No, ajá. tengo un hermano, Eduardo, el tercero de la camada. Tengo 2 hermanas mayores, Eduardo, Jorge y yo. Eduardo, que es el del medio, lo asesinaron. Se dijo que por robarle el carro, nosotros tenemos dudas, pero ya no está Eduardo con nosotros. El arquitecto, le decían el Che porque se fue a estudiar a Argentina, sus colores eran celeste y blanco, en la placa decía Che, todo era Che, él era muy Che. Un lindo hermano. Y los demás, y todos sobreviven. Todos están aquí. Ajá. Estamos aquí, en la tierra, divirtiéndonos. ¿Y cómo fue tu vida de infancia? ¿Dónde te criaste? A ver, mi papá muere Ahí cuando... estás, ahí estás. Qué lindo yo, mira, en la escuela. Ajá. La foto de la escuela, un clásico, mira Un qué clásico. lindo me veo. Ajá. Un negrillo. Bueno, yo, mi papá muere, yo tenía 2 años, entonces yo me quedo solo mucho tiempo, solo a medias, ¿verdad? Mis hermanas estaban en el Colegio Rosario, mis otros hermanos estaban en sus escuelas, y entonces yo creo que por eso soy un chiquillo tan imaginativo, me quedaba mucho tiempo solo y siempre me dio por pensar mucho. Yo cuando vi Harry Potter, yo vi los árboles hablando y yo me imaginaba como cuando yo era chiquitillo y estaba en la casa y en la noche salíamos a la ventana, vivíamos en un 3er piso en la Calderón Muñoz, en los multifamiliares de la Calderón Muñoz, y yo veía los árboles y los árboles me hablaban. Entonces yo digo, de ahí nace el que yo sea un carajillo tan imaginativo y sigo siendo un carajillo y creo que yo soy un creativo más que ninguna otra cosa. Me paso creando cosas e imaginando cosas. Por ejemplo, la entrevista ya me la imaginé, ¿verdad? Ajá. Sí, en este tipo de cosas yo siempre como que voy adelante. Ajá. Y la gente piensa que porque estoy hablando no estoy en eso. Y yo siempre estoy dándole vuelta a las cosas. Eso me ha pasado siempre, toda la vida. Y precisamente por ser tan diferente, digamos, al resto de tus hermanos, entraste al Castella. Mi mamá decía, es que él es el menor y yo tengo 4, pero es diferente. Y tenemos un amigo de la familia, un pretendiente de Amelia Rueda, mi hermana, Ajá. Rodrigo Salas de la Paz, y Rodrigo le dijo, doña Maggie, así le decían a mami, ¿por qué no lo mete al Castella? Yo soy profesor del Castella y tal vez tengo una beta artística y metámoslo ahí a ver qué tal. Y vieras que fue como pez en el agua. Ajá. Caí ahí, al principio fui muy tímido, o sea, yo en general soy una persona como abstraída, ¿verdad? Eso cuesta mucho creerlo.
así como, Ajá. si me siento en confianza, no, soy una bestia, pero si no, soy como retraído, como que mido mucho, ¿verdad? Y veo a la gente para yo sentirme cómodo. Y empecé ahí, y empecé con algunas cosas artísticas, ¿verdad? Ahí te dan solfeo de los solfeos, te dan artes plásticas, te dan teatro, te dan música. Y yo fui ahí como probando, y me acuerdo que el director Arnoldo Herrera, que Dios goce, un hombre maravilloso, me dijo un día, vení acá. Yo estaba haciendo fila para ir a almorzar. Vos sos bueno en eso del coro de poesía, que es un coro donde interpretábamos poesías de Nicolás Guillén, hacíamos el Popol Vuh, hacíamos concherías de Aquileo, ¿verdad? Hacíamos unas cosas muy lindas con un maestro que se llama William Zúñiga. Vos sos muy bueno para eso, me dice. ¿Por qué no te dedicas al teatro vos? Porque yo estudiaba oboe. Y me dijo él mismo, delante de todos, me dice, porque vos sos muy pobre, nunca vas a poder comprarte un oboe. Yo le dije, y yo para mí dije, no es que era extraordinario, pero no era malo tocando oboe, pero yo dije, la verdad es que tienes razón, porque mi mamá ya seguramente iba a buscar un oboe segunda por ahí, no sé qué. Y yo me metí en teatro y ahí me quedé y me fascinó. Siempre fui muy bueno improvisando. Ajá. Y después de tercer, cuarto año ya me sentí muy fortalecido con el teatro. Y hice teatro 3 años seguidos. Y fue muy vacilón porque yo me gradué cuando tenía 17 y yo siempre vi a la gente del Teatro del Ángel, decía, esos son unos monstruos. Ajá. Y salí y mi profesor Juan Catevas, que era profesor de nosotros en el Castella, me dijo, ¿quieren hacerte una prueba en el Teatro del Ángel? Y yo salí en diciembre y en febrero estaba actuando en una obra que se llama El Chispero. Y tú, ahí tenés imágenes de... Bueno, estoy con Eugenia Fuscaldo, con la Fuskis. Con la Fuskis. Esa fue una obra hace mucho... Ve la cara de bebé que tengo. Y los dos tienen cara de bebé. Sí. Y con Eugenia trabajé en varias obras también. En El Chispero fue la primera obra que rebasó 100 funciones. Ajá. Y ahí me empecé a enganchar. Hicimos El Lindo Don Diego, después me contrató Jaime Hernández, actué con gente muy linda, Gustavo Rojas todavía está por ahí, buen amigo mío, Lucho Barahona, un maestro Lucho, ahora acaba de estar en el homenaje que le hicieron, porque María dieron... Torres también. María también, sí, María estuvo con nosotros, ahora hay una foto con ella bien divertida. Lucho le proclamaron ciudadano privilegiado, algo así por la asamblea, y porque él es chileno, y lo recibió, y para mí fue una gran alegría verlo otra vez. Siempre de repente paso, cada 6 meses, debería hacerlo más a menudo, ya tiene 90 y resto de años Lucho, pero ahí está, y ahí yo lo adoro, lo quiero montones, y con María también, una gran actriz, acá verle a ver Galleto Pinto, y me divertí horrendo con ella, una mujer extraordinaria, pero así muchos más. Después en teatro era muy divertido porque salías del teatro y te ibas por un lugar que se llamaba La Copucha. Ajá. La Copucha era de la Bohemia, entonces ahí cantaba Rubén Pagura o... Seguía la fiesta. Ahí era muy divertido, y ahí vendían pernil, era de chilenos, y empanadas chilenas, se comía muy rico, lomo a lo pobre. Y yo me acuerdo que la Bohemia era la Bohemia, después terminábamos en Cheyes, ¿verdad? Y en esa época, yo empecé a trasnochar. Estaba en la U, pero yo trasnochaba, iba a la U en la mañana, y un día me acuerdo que son visiones, ¿verdad? Un día me dice un amigo, mira Alejandro, queremos invitarte a un paseo, vamos a las 6 de la mañana, nos vemos a las 6, donde nos veíamos todos los viejitos, diagonal a la catedral, en el Cine Rex, en la esquina del Cine Rex, a las 6 de la mañana. Ahí eran las paradas para todo el mundo, y no había celulares, y te ponías de acuerdo 5 días antes y llegabas ahí. Y me acuerdo que yo llegué ahí a las 6 de la mañana y yo vi a este país caminando, mucha gente trabajando. Yo me levantaba a las 11, ¿va? Era actor. Y yo vi mucha gente y yo decía, Dios mío, qué vergüenza que yo me esté levantando esa hora. A las 11 y todo el mundo ya trabajando. Y todo el mundo desde temprano. Y ahí tuve un cambio, ¿verdad? Dejé de trasnochar tanto, nunca tomé licor, la gente no me cree, pero yo mi primera birra me la tomé a los 32 años. Hijo de puña. A mí me decían el chico Squirt, solo Squirt tomaba. Por eso debe ser diabético yo. Solo Squirt tomaba. Y entonces, pero siempre fui inquieto. ¿Y tu vida personal? Porque me dijiste que tenés 2 hijas, ¿verdad? Tengo mis 2 ojos, son el amor de mi vida. Más preciosas las 2. Son los 2 amores de mi vida. Ahí están. Amelia y Ahí Fiorella. Están, sí, ¿verdad? Sí. Son tus chicas.
Ellas son guapísimas mis hijas. las dos. Sí. Y tenés 2 nietos. Y están los otros, de ahora están las pupilas, ¿verdad? Que son los hijos de Amo, que son Juli y José Azán, con quien ya por suerte hay un hombre en la familia, un varón, con el que hablo fútbol, y lo hice sapricista porque los abuelos son de Punta Arenas, y entonces yo lo hice morado. Y ahora contesta una vez... Algún defecto tenías que tener, ¿verdad? Morado. Ay, mi hijita, está llorando, présteme un pañuelo a esta pobre mujer. Pobrecita, es manuda, con solo verla, ver Sí, un pañuelito por supuesto. tan mal que le ha ido. Tan Tranquila, mal. todo va a salir Todo bien. va a salir bien. No es plata, es identidad en los equipos. Vean a Joel besando el escudo. ¿Cuál escudo? O sea, tiroso Joel Campbell. Pero no importa, No hablemos importa. de lo importante. Y tenés esos 2 nietos. Y mi nieto José, Ajá. una vez lo entrevistaron chiquitito y le dijeron, ¿usted qué equipo es? Y dice, sapricista hasta la muerte, como mi abuelito. Oh, Dios. Así es. Así es. Sufre como yo, nos hablamos por teléfono, ¿cómo vas? ¡Gol! El audio. Ya son tecnológicos, ¿verdad? Entonces por audio nos tiramos los goles, nos decimos cosas. Como digo, un privilegio porque ya tengo un varón en mi familia, ¿verdad? Todos eran puras viejas. Y Amelia, decís que tiene 40 años, Fiorella 35. Sí. Amelia estudió Derecho, Fiorella es administradora y mercadóloga, Sí. ¿verdad? Llevas en tus espaldas 3 matrimonios, digamos. Sí. ¿Verdad? Y ahora tu compañera, que es Catalina, que es un encanto. Catalina Venegas. Catalina, ahí está Cata, en la foto, ¿eh? ¡Qué maravilla! Ay, ¿No? está ahí. El amor de mi vida, Soque Mami. Ella es una mujer que ya la encontré en la madurez más profunda de mi vida. Ajá. Y es una mujer extraordinaria, muy inteligente, ella es farmacéutica, pero tiene una especialidad muy linda, que es Atenfar, a donde, por ejemplo, yo, eso no te lo he contado, soy trasplantado de riñón. Y si yo no me sé tomar los medicamentos, pierdo el riñón, como lo pierde mucha gente. Catalina le enseña a los mudos, a los sordos, a toda la gente que no sabe leer, cómo con semiótica, ¿verdad? ¿Cómo aprende? Este es el sol, este tiene que ser la pastilla de la mañana, le pones en la mañana, al mediodía, a la hora del almuerzo. Le va poniendo cosas a la gente que no puede responder y a los que respondemos igual para que lo tengamos. Y le empieza a decir a la gente, usted tiene que tener sus pastillas todas a la hora, ¿verdad? Porque uno es inmunosuprimido y entonces te va diciendo, pongan de todas las alarmas. Tenés una super compañera, o Sí, sea, y ella imagínate. va y da charlas por todo lado. Y además te inteligente. cuida. Y me cuida. Sí, qué Sí, belleza. me cuida. Porque ahora el problema que tengo es que he perdido mucho la vista, sobre todo en la oscuridad, y entonces me tiene que andar cuidando. Pero paseamos y me divierto, me muero de risa. No, como digo yo nunca me caigo, soy durito para caerme. No sé qué es, ¿verdad? Pero sí tengo que tener cuidado a la hora de caminar. Y el tema de la ceguera es parte también de Es la parte diabetes. de la diabetes, sí, ¿verdad? Es una de las consecuencias. Sí. Y el trasplante también. Sí, porque la diabetes, una de las cosas que más afecta son los riñones. A ver, vos cuando sos joven pensás que sos Superman. Comes y te hablan y seguís comiendo. Hasta que en un momento, me acuerdo el momento que me di cuenta que tenía problemas de riñones, llegué ante mi hermana Amelia, estaba mi sobrina que es médico, y entonces Amelia había comprado una cosa para tomarse la presión. Y la toma y está un poquito alta y me dice mi sobrina, tío, tómesela. ¿Para qué? ¿A usted no le duele la cabeza? Nunca me duele la cabeza. Y en serio, nunca me duele la cabeza. Me dice, tómesela. Y me dice, quédese ahí donde está. Bajó al cima, compré una pastilla, me la metí debajo de la lengua. Me dice, usted tiene una presión, usted le va a dar algo. No sé si un infarto, algo, una de esas, ¿verdad? Y ahí me empecé a preocupar y sí, tenía muy afectados los riñones y por eso me trasplantaron hace 12 años. Pero bueno, vamos a seguir conversando. Es que don Ricardo Escalante, conocido como Gato, ¿cómo es? Dice que vayamos a un corte. Entonces, cuando volvemos, vamos a contarle que Alejandro Rueda estudió Derecho, ¿verdad? Y muchísimas otras cosas más que nos va a ir contando ahí sobre diferentes capítulos de su vida, pero ya casi volvemos. Estudiantes y profesionales del TEC aportan a la ciencia y tecnología en conjunto con más de 142 organizaciones en el extranjero. Los profesionales que Costa Rica prefiere.
Entonces trabajas en MUCAP. Sí, señora. Soy asesor financiero. Ah, y MUCAP es un banco, ¿verdad? No, no somos un banco. Ofrecemos soluciones financieras como los bancos, pero más rápido, sin tanta vuelta, asesorando más a la gente y a las empresas. No se trata solamente de venderles, sino de cómo uno nos ayuda de verdad. Y no estamos solamente en Cartago, servimos a todo el país. En MUCAP somos menos banco, más voz. Y continuamos con este programa de Póngase Cómodo, donde hoy tenemos un invitado muy especial que es Alejandro Rueda, un actor que se dedicó mucho a la animación de televisión y tuvo uno de los programas más vistos en la televisión nacional durante 20 años, que era Venga, Venga, TV Mejenga. Y seguimos conversando. Sí. Ale, ¿cómo es que empezaste? Estoy cómodo. ¿Está cómodo? Estoy cómodo. ¿Está feliz hablando Estoy de feliz. todo? Happy. Happy. Sí. Contanos cómo es que empezaste en el teatro, porque incluso, bueno, nos contaste la parte del Castella, pero también hay una anécdota con Lucho Barahona que me contaste, y es donde vos empezás a ver la animación de tele como una posibilidad. El maestro. El maestro. Fue Lucho. Nosotros, después del teatro, hice muchos años de teatro, ¿verdad? Y Lucho, cuando se van Alejandro y Bélgica, se van para Chile, él se queda solo con el teatro, y se le da la oportunidad que le da Moncho Col de hacer un programa que se llamaba La Lucha de Lucho. Ahí lo que hacíamos eran sketches cómicos. Entonces hacíamos muchos personajes, ¿verdad? Ahí con María Torres hicimos los pachucos, que era Mandibulín, que era María, y yo era el Pachúliga. Y empezamos a hacer cosas muy divertidas, pero como hacíamos distintos personajes, un día se enojó, ¿cómo se llama? Doña Inés Sánchez, porque hicimos Teleclub. Yo hacía Paul, el peluquero, y Lucho hacía Doña Inés, y se enojó porque no entendió que era, dijimos, Doña Inés, eso es rating. No, se enojó mucho. Entonces, esta lo cuento porque nadie se enojaba, igual que Abel, lo inventé muchos años y nunca se enojó. Pero en este tipo de sketch que hacía yo, y con Lucho y María, un día me toca ser un animador, ¿verdad? Me acuerdo que Lucho trajo las cortinas del teatro, lo hicimos ahí en el teatro, no sé qué, y yo hice un animador. Era un sketch como de 7 minutos. Y me acuerdo que Lucho se me quedó viendo y me dijo, eso es lo suyo. ¿Cómo? Eso es lo suyo. Usted va a ser un extraordinario animador. Y yo le dije, ¿en serio, Lucho? Me dice, sí, sos suelto, además sabes improvisar, escuchás, y el maestro, yo le hice caso al maestro. A la par de esto, yo era asistente jurídico en El Buen Pastor. Sí, porque estudiaste Derecho. Estudié Derecho. Era una inquietud de mi mamá que decía que yo era muy inteligente solo para quedarme con cierto actor. Entonces yo la complací. Empecé a estudiar Derecho a los 25 años. Me pareció una carrera muy interesante, muy bonita. Empiezo como asistente jurídico ahí en El Buen Pastor y entonces tenía un grupo de teatro, un grupo de flauta, entrenaba fútbol, las entrenaba en voleibol, entonces me decían terapia. Y entonces terapia lo que hacía era como distraerlas a ellas, ¿verdad? Y un día dije, ¿por qué yo no traigo, si yo trabajo en televisión, ya estaba trabajando en La Lucha de Lucho, traigo unos grupos de música? Y entonces empecé a hacer cosas de animación ahí, con las muchachas, y las subía y hacíamos cosas o bailamos, y yo animaba y yo dije, me gusta esto, me está gustando, me está gustando. Y así se fue dando. Cuando sale Lucho de la televisión, yo me quedo 1 año y medio con Rueda de la Lucha. Vienen 2 actores venezolanos que me acuerde, Coque Corona y Eduardo Serrano, un galán de telenovelas, con una obra y dicen que necesitan actores costarricenses. Llaman a a Farid Narralá y me llaman a mí, pero que tuviéramos imagen en la televisión, me llaman a mí, empezamos a actuar. Al final era solo para Costa Rica, estuve 6 meses con ellos de gira por toda Centroamérica. Cuando vine ya no tenía Rueda de la Lucha, pues en 6 meses ya no tenía programa. Y Moncho me llama y me dice, mira, hay una idea, vos que sos tan sapricista, de que hagas un programa con el López, él como Manú, reciban llamadas. Y yo le dije, me hace gracia, o sea, yo Eso en Canal 2, para ubicar un poquito a la gente. Canal 2 que fue donde empezamos, con Moncho Col. Ok, ahí fue donde empecé. Entonces llaman a Nelly y le dicen, no, yo soy más de contar chistes y no sé qué. Y es extraordinario contando chistes, ¿verdad? Entonces yo le dije, yo me la juego.
pero le dije, sí, vamos a hacer dos cosas. Una, voy a tener llamadas, ¿verdad? Dos, voy a hacer personajes, porque ya yo soy actor y tengo esa formación. Y me dice, haz lo que te dé la gana, ¿sí era Moncho? Y empezamos con un programa de media hora, a donde empecé, llevaba jugadores y competía con ellos ahí, me divertía mucho. Yo digo que lo de la televisión para mí era divertirme. Pero me contaste algo y era que tenías un guión siempre. Yo creí, cuando veía ese programa, siempre creí que todo era improvisado. No. O sea, no. A ver, yo lo que hago es un guión, puntos, ¿verdad? Y entonces, esto es lo que yo no puedo dejar de hacer. Y llevo un orden. Sí, porque si no me darían, yo como soy, me daban las 9 de la noche haciendo el programa. Y entonces yo sabía que tenía que tener cuántos cortes, tenía que hablar de esto y esto, tenía que tener estos personajes en este corte, este personaje en el otro corte, yo tenía que saber cuáles eran las menciones que yo tenía que hacer. O sea, es un guión. Pero lo que pasa es que yo tengo una memoria privilegiada, Patricia. Yo siempre gozo con mi querido amigo William Zúñiga, que es otro de los maestros en teatro, pero además era el guionista. Y William me decía, este es el texto de Abel Pacheco. Entonces yo lo leía 1 o 2 veces y me decían, mae, cuando lo grababa no te faltó ni una coma. Tengo una memoria privilegiada. Cuando yo veía el guión 2, 3, 4, 5, 6 veces, yo decía, ya está, démosle. Y en los cortes lo revisaba. Los cortes revisaba, a ver si iba bien, este tipo de cosas. Cuando Moncho me llama, yo le dije, mae, pero esto es así, muy sin gracia, tengo que ponerle un nombre. Me acuerdo que el primer guionista que yo tuve, Melvin Méndez, actor, escritor y director de teatro. Muchacho muy creativo de Pérez Celedón. Y le dije, mae, Melvin, hagamos esta vara, mae, tengo este programa, necesito ser personaje. Sí, dale, no te preocupes. Y en un momento le digo, mae, pensemos en el nombre. Mejenga es algo muy nuestro. No está en ninguno. Y me dice, mae, ¿por qué cuando usted contesta el teléfono en la llamada no dice venga, venga? Para que la gente le responda a TV Mejenga. Así nace. Y así es como nace. Así es como nace el nombre, ¿verdad? Es creación de él, pero eso fue una magia. No. Y aún las generaciones que te veíamos en esa época nos recordamos de la canción, nos recordamos de la frase, o sea, es algo con lo que crecimos. Si yo llego a un lugar y digo, ¿y un balón? Todo el mundo dice Pioneer. Todo el mundo. O pan Pochet. También. O por ejemplo, la gente sabe que Rinzo, si su ropa quiere limpiar, detergente Rinzo debe usar. Compre ya. Bueno, para no mentirte, Unilever, que era un patrocinador cuando yo empecé en el 2, Unilever me llevó como 8 productos al programa. Porque la gerente me decía, es que yo nunca he visto a nadie que haga eso y que cante los jingles. Hasta que en un momento dije, ya no canto más, Martín Scotch. El negro, Martín Scott. Y llegué y él hacía los jingles. Y al final él los hacía, él los generaba. Vieras qué creativo que es para estas cosas. O sea, yo le doy ideas, o él a cualquier persona, le hace a mucha gente, y él agarra y empieza a ver y pum, te sale un jingle maravilloso. Entonces yo descargué eso en él, me llevé una cimarrona porque yo decía, si David Letterman tiene un grupo de jazz, porque yo no voy a tener una cimarrona. Y eso se me ocurrió en un supermercado en Alajuela que se llamaba Rayo Azul. Claro, yo soy de Alajuela. Ok, llegué al Rayo Azul. En el puro centro. Ok, ahí está. No, estaba detrás. Estaba del mercado. Del mercado, ahí está. Y yo llegué a animar, porque me llamaban mucho para animar cosas. Y yo llegué a animar y veo la cimarrona y dije, Maya, esos más, todos son manudos. Excelente. Y entonces dije, un balance. Yo hablo de esa prisa, ellos hablan de la liga. Es cierto que la gente piensa... Y eso también, la gente piensa que sos súper sapricista, y sos súper sapricista. Soy sapricista, pero no tan envenenado, sí. Como aparentabas. Sí, no, ahí era terrible. Pero también la gente piensa que todo sale por casualidad. Yo soy una persona muy estructurada. Y voy pensando, bueno, ¿por qué? Bueno, porque a mí me gustaba David Letterman, el grupo, sabía que él se apoyaba, ¿verdad? Si de repente tenía algún cansancio, alguna vara, tiraba el grupo, descansaba, agarraba otra vez. Y yo decía, y ellos me pueden servir para los jingles, que me lo acompañen, como cimarrona, ¿verdad? Martín, ¿por qué? Porque es un creativo, la gente lo conoce, también puede ser un contrapeso para mí. Por eso a mí me hace mucha gracia, porque la gente pensaba que yo me paraba y le daba, Sí, yo hubiera pensado que era todo improvisado. Todo estaba muy bien estructurado. ¿Y cómo das el salto al 7? Eso fue muy divertido. Yo llegué,
voy a contar algunas cosas que generalmente no cuento. En De eso Canal se 2, trata este programa, de contar lo que la gente no sabe. estaba en Canal 2 y 6 meses antes de irme, yo renuncié a Canal 2. Llamé a Moncho, que era mi amigo. O sea, yo con Moncho hice el Club de la Felicidad, lo producía, lo creaba. Hicimos Matarile, que Matarile era muy divertido, era un programa que hacían en Argentina, que decían, decime cuál es tu nombre, y nosotros agarramos Matarile. ¿Qué nombre le pondremos? Matarilerilero. Y la gente contestaba, yo me llamo Patricia Matarilerilero. Bueno, hicimos Matarile, fue un programa muy bonito. Yo hacía un personaje que era tartamudo, que era el jefe piso, me metía cada rato, era muy divertido. Pero yo hice muchas cosas en el 2, tanto que llevamos a Canal 2 a ser el segundo lugar a nivel nacional. ¿Verdad? Hicimos muchas cosas. Y yo le dije a Moncho, era muy amigo de Moncho, y le dije, mae, Moncho, si en 6 meses no me das, mae, yo no te estoy pidiendo plata, pero dame un set, mae, dame un set, algo donde yo no esté amarrado, las cimarrones yo aquí, y yo tenía un setcito así, le digo, mae, dame eso, solo eso te pido. Porque ya en Canal 2 yo vendía como 12 millones de colones al mes. En ese entonces. En ese entonces. Y me decía, sí. Y me acuerdo que otra cosa que no me gustó, uno de los socios, no voy a decir el nombre, dijo, mira, ¿cómo es que hacen las televisoras? Que por ejemplo, vendían en novelas y de esas novelas les daban, bonificaban y me estaban bonificando a mí. Y yo estaba hasta aquí de comerciales. Yo dije, no, ¿cómo van a bonificar en TVMG si TVMG es un éxito? Otra cosa que pasó. Entonces, 6 meses le dije, Moncho, si no tengo todo lo que yo pueda tener, un set, ¿verdad? Me dijo, ¿te preocupes? Bueno, claro. Y no pasó. Me voy. 3 meses. Moncho, 3 meses, se acaba el campeonato y me voy. No te preocupes, todo el mundo, es que yo soy muy, la gente piensa que yo soy loco, pero soy muy estructurado en mis cosas. Le dije, Moncho, para el carro. Un mes antes, si no habla con Paul, weón. Paul era el gerente. Y llegué y me dijo, mira, Alejandro, dice Moncho que te quieres ir. Haceme una propuesta. Y le digo, a Charal Incae, perdón por lo que voy a decir, a Charal Incae, aquel que hace una propuesta es usted, no yo. Porque yo me voy a ir. Eso fue un mes antes. Hice 2 programas más. Yo había apostado como los lucha libre, ¿verdad? Cabellera contra cabellera con el chunche. Si la liga quedaba campeón, yo me cortaba el pelo. Si quedaba esa prisa, yo le cortaba. Ahí hay una foto de eso. Entonces, faltaban 15 días, yo cerraba el programa y yo dije, aquí corto y me voy. Y me acuerdo, fue un episodio muy feo, porque yo me sentí aparte. Vos sabes que uno se siente parte. Parte de las empresas. Esa fue la última vez que me sentí parte de una empresa, si debo decirlo. Y yo decía, y no me dejaron entrar al canal. 15 días antes me dijo el guarda, no mire don Alejandro, disculpe, me dijo don Alejandro, nunca me decían así, no mire don Alejandro, es que digo, don Ramón, que usted no puede entrar al canal. Le dije, ¿por qué? No, es que usted ya no tiene programa aquí. Y yo dije, estamos todos seguros de eso. Sí. Ya se había filtrado en la prensa. Claro. ¿Verdad? Todavía no se había filtrado, pero pasó el episodio y yo me fui del canal y entonces yo me vine para mi casa y digo, ¿qué hago? Y nos vas a contar qué hiciste. ¿Después del corte? No, la segunda parte de este programa. ¿En serio? Sí. Santa María Madre. Porque ya se nos pasó la media hora. ¿En serio? Sí, ¿Tan rápido? Tan rápido. Es que soy como una lora, yo no paro. Yo creo que lo más impresionante es que habla más que yo. Total. Pero bueno, Ale, vamos a invitar a la gente para que nos acompañe el próximo martes, también a las 8 de la noche, aquí, casi dijo por TVMG. No. Por Póngase Cómodo, y los vamos a esperar con este personaje que realmente ha sido demasiado interesante esta entrevista. Vamos a ver qué pasó cuando llegaste a Canal 7, cómo fue el programa ahí, un poco el episodio un poco desagradable que tuviste precisamente por un coma diabético. Sí. ¿Qué pasó después de eso? ¿En qué estás ahora? Hay mucho más de qué hablar, así es que les prometemos que va a ser un programa muy entretenido y los esperamos de hoy en 8 días. Muy buenas noches. Chao.